sorprendió el Tribunal Supremo Electoral dando a conocer que inhabilitaba a varios candidatos, tanto a senadores como también a otros cargos para las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo, entre ellos a Evo Morales. Hoy en la Argentina, el expresidente, junto con sus abogados, ha señalado que va a apelar internacionalmente incluso esta decisión. Este viernes, y después de conocer la decisión del Tribunal Supremo Electoral, el expresidente Evo Morales, en una conferencia de prensa ofrecida en Argentina, se refirió a su inhabilitación como candidato a senador por el departamento de Cochabamba. No respetan la ley electoral, menos una sentencia constitucional. Esta inhabilitación es otro error jurídico. Según el expresidente, los abogados le recomendaron acudir ante instancias nacionales e internacionales para apelar la decisión del Tribunal Supremo Electoral que decidió su inhabilitación, además también de otros dos del movimiento al socialismo, por la falta de uno de los requisitos principales, que es el de la residencia. Esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia, o tienen miedo a la democracia finalmente. Con este hecho, algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral no están garantizando una elección limpia ni transparente. Uno de los juristas defensores de Evo Morales informó que se emitió un comunicado en sentido de que Bolivia no es un Estado de derecho y que el expresidente reúne todos los requisitos para ser candidato a senador. En contacto con mis compañeros, sean militantes, no militantes, simpatizantes, no solamente expresan preocupación, sino protestan, condenan esta clase de actitudes. Se argumentó que Morales dejó el país porque estaba en riesgo su vida y que no lo hizo por su voluntad. Y por eso debió llegar el análisis del requisito de residencia con la amplitud que se solicitó al Tribunal Supremo. Mientras tanto, Evo Morales y su equipo jurídico anuncia una apelación a esta resolución de inhabilitación. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, afirmó que esta decisión es inapelable o irrevisable y que las inhabilitaciones se mantendrán, aún así se acuda a organismos internacionales. En el organismo electoral la resolución es inapelable, sin embargo todos los candidatos que están siendo notificados con esta decisión pueden explorar las vías jurídicas que consideren más adecuadas a sus intereses. Evidentemente las repercusiones no se han dejado esperar. Varios políticos han hablado con relación a esto, entre ellos Carlos Mesa. El líder político y candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ponderó al Tribunal Supremo Electoral simplemente por haber hecho respetar la Constitución Política del Estado al inhabilitar a Evo Morales y a otros dos también pertenecientes a su partido político. Lo habíamos adelantado en su momento. Nosotros creímos que no se trataba de una cuestión política y que no había que politizarlo en el sentido de el cumplimiento de la ley y el sometimiento a la ley es una obligación de todos los ciudadanos. El expresidente Morales sabía que no podía ser candidato y sabía porque una razón muy simple, porque el artículo 149 establece 2 años consecutivos de residencia antes de la elección y en ese contexto el expresidente ha pedido una residencia distinta al pedir un asilo político y por lo tanto no podía inscribirse. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral ha sido simplemente cumplir la ley. Dijo que era evidente que el exmandatario no cumplía con los requisitos para ser candidato cuando él pretendía insistir en algo ilegal. Cuando uno entra en un proceso político tiene que someterse a la ley y tiene que saber que hay unas reglas que tienen que cumplirse. Y en este caso, si se hubiera cometido una arbitrariedad, yo entendería una movilización, una protesta, pero en este caso lo que se ha hecho es cumplir estrictamente la ley. Estamos esta noche acompañadas de Marianela Paco, que es vocera justamente del Movimiento al Socialismo, para en principio darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Miriam, un gusto. A ver, ¿cómo les ha caído la noticia? Se había anticipado en principio de que iban a dar a conocer a los posibles inhabilitados recién a partir del próximo lunes y se adelantaron en esta información. Primera cosa, estamos con la certeza legal de derecho y legitimidad
para habilitar a nuestros candidatos hasta ahora presuntamente inhabilitados, ¿no? Hablamos de Evo Morales y de Diego Pari, habiéndose subsanado las observaciones que se habían hecho a nuestro candidato presidenciable, a nuestro hermano Luis Arce Catacora. Pero salvando ese hecho, esto segundo sobre nuestros candidatos al legislativo ha denotado dos acciones que luego explico cómo repercuten y en qué. La primera es que, como tú dices, han vulnerado plazos, han roto plazos. Este es el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral y de acuerdo a fechas, en efecto, hasta el día de hoy 21 tendrían que publicar las listas de habilitados e inhabilitados de aquellos que habían sido observados. Entre hoy hasta el domingo, ¿verdad? Exacto, y esta es la lista de observaciones, que son de carácter formal, porque tiene que ver con presentación de documentos. Aquí no se observa nada que ver con el tiempo de residencia, ¿ya? Entonces, hasta hoy tendrían que haber publicado esas listas. Anoche se ha anticipado y ha anunciado la inhabilitación de 2 candidatos al legislativo, arguyendo que se refiere a impugnaciones. Pero de acuerdo a este calendario, nos vamos acto seguido. El número 35 dice que las impugnaciones deberían entrar en tratamiento a partir del día lunes 24 de febrero. Una vez se conozca la lista de los inhabilitados. Así es. Entonces, este es el primer hecho, ¿no?, que salta a la vista y nos manda a preguntarnos por qué se han adelantado. Y aquí va el segundo hecho. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha leído una supuesta resolución o un comunicado de prensa, no sabemos qué documento es. Lo cierto es que de acuerdo a derecho y procedimiento, él mismo ha dicho que hoy se notificaría a las partes, ¿no?, con esa resolución. Hoy nuestro delegado al Tribunal Supremo Electoral se ha apersonado a eso de las 11 de la mañana para recoger dicha notificación que no existía, ni siquiera estaba redactada. En horas de la tarde, antes del término de la jornada laboral, como es horario continuo hoy día, a las 4, hasta las 4, nos hemos apersonado nuevamente y desde más tempranito nuestro delegado y resulta que tampoco está la tal notificación. Nos salta la segunda pregunta y este es el segundo hecho. ¿Por qué no estaba redactada la notificación al momento de la comunicación del Tribunal Supremo Electoral con dicha inhabilitación? Son 2 hechos que confirman y se constituyen en evidencia pública de que la decisión que han asumido es política y está alejada del derecho, de la Constitución y bueno, de toda lógica procesal, ¿no? Cuando tú dices que es política, ¿te refieres a que ha sido presionado el Tribunal Supremo Electoral? Presionado porque esto no es evidencia de garantía, sino al contrario, es evidencia de inseguridad en un proceso electoral de la dimensión que connota unas elecciones generales que van a constituir el próximo Poder Ejecutivo y Legislativo. 1. 2. Denota que al mismo tiempo el proceso, el derecho, el debido proceso no se está respetando. ¿En qué debido proceso no se tiene una notificación a la mano? Entonces a nosotros nos llama la atención porque no se está cumpliendo y más bien se está elucubrando no solamente unas trancas o zancadillas al ejercicio de sus derechos políticos de las mayorías que están constituidas al interior del instrumento político por la soberanía de los pueblos como es el MAS y PCP. ¿Por qué? Nosotros presumimos que es miedo al pueblo, a esas mayorías que tienen democracias profundas. Así hemos elegido a los asambleístas que ahora están como candidatos a diputados y a senadores. Ha sido regionalmente, orgánicamente debatidos, discutidos. Entonces, ¿miedo a esa democracia? ¿A qué? Pero ahora la respuesta, quien tiene que darla es el Tribunal Supremo Electoral, que ha puesto en evidencia esta inseguridad jurídica, legal, ¿no?,
antidemocrática, está yendo en contra de todo principio democrático, y bueno, son dos hechos que son evidentes. Uno revisa simple y ahí encuentra estas vulneraciones procesales y de derecho. A ver, Marianela, ¿tú crees que es miedo al pueblo o es miedo a Evo Morales? Bueno, Porque diferentes políticos han estado acercándose al tribunal, han presentado sus impugnaciones, incluyendo el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Evo Morales representa a las mayorías. Evo Morales es resultado de unas decisiones orgánicas de una región que se llama Cochabamba. Y esas decisiones orgánicas de ese pueblo mayoritario son en federaciones, sindicatos, juntas vecinales, etcétera, ¿no? Entonces, es el pueblo, porque el pueblo ha decidido postularlo a él. Lo propio en el caso de Diego Pari en Potosí. Entonces, miedo a esas democracias comunitarias que han debatido y han decidido postular estos candidatos, con la saludable puesta a un paso, por ejemplo, de su candidatura a primer senador de nuestro candidato Andrónico Rodríguez. Es por eso, nuestras democracias internas son muy profundas, saludables, al interior del movimiento al socialismo. Entonces, si observan a cualquiera de nuestros candidatos sin mayores argumentos legales, fuera de todo procedimiento, fuera de todo marco legal, es que el miedo es a esas mayorías. Y una vez más digo, instrumentalizan también al expresidente Evo Morales como un instrumento de amedrentamiento para esas mayorías. Pero nuestras mayorías más bien son muy maduras, son muy responsables con la patria, además de respetuosas, que han decidido esperar y entrar a un proceso electoral esperando sea transparente, sea honesto y sea garantista, pero resulta que no. Ahora, desde un principio se habría observado justamente la candidatura del expresidente a senador por el tiempo en el que ya se encuentra fuera del país. Incluso se había dicho que el caso de Mario Cosío, por ejemplo, era similar, a pesar de que Mario Cosío dijo que la situación no fue la misma por la que se alejó del país. Bueno, ¿qué opinión tienes tú de esto? En el caso de Mario Cosío es otra cosa, él tiene sentencia penal ejecutoriada. Evo Morales ni siquiera tiene una buena denuncia formal, ni una formulación de acusación. Bueno, recién la Fiscalía se está movilizando con eso. Y aún así, fuera de competencia, ¿no? Entonces, en un Estado constitucional de derecho, se tienen reglas claras, competencias para no solamente niveles de gobierno nacional, departamental y regional, sino también jurisdiccionales, ¿no? Entonces, y de acuerdo a sujetos procesales. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar, pero ¿qué quiero decir sobre el tema de la residencia que tanto observan, ¿no? Residencia permanente, ¿verdad? Exactamente. Ya esta sentencia constitucional que tengo aquí en manos, del 17 de junio del 2018, en la página 57, esgrime qué significa la residencia permanente y fundamenta sobre todo este precepto que analiza e interpreta el Tribunal Constitucional sobre lo que implica la voluntariedad. Y en este caso Evo Morales no está fuera por voluntad propia, sino porque su vida ha sido amenazada, bajo amenaza, o puesto entre comillas, sugerencia de las Fuerzas Armadas, ha tenido que abandonar el país para evitar que haya muertos y sangre, pero les ha valido igualito, nomás han ido a matar a nuestra gente, ¿no? Entonces, fíjense, hay varios elementos, por eso decimos nosotros, de derecho, que nos asisten para hacer valer y respetar el ejercicio de derechos políticos en el movimiento al socialismo. Ahora, tú sabes que el Tribunal Constitucional está mal visto, digamos, ¿no? Después de lo que ha pasado con el tema de la reelección, que por derechos políticos se podía reelegir a las autoridades consecutivamente. Bueno, eso es un hecho aislado diferente a esto otro. No está en cuestión la reelección. Perfecto, pero esto viene después de esa reglamentación, ¿no es cierto? Pero la demanda es antigua. Ahora, si quieres, vamos a ir más atrás de eso, a esta otra sentencia constitucional, que es de julio. Quiero ir a esta otra, que es un dictamen
del Comité Internacional de Derechos Humanos, en el caso de Rebeca Delgado, ¿no? Entonces le da la razón de por qué y reclama por qué se la discrimina y hace similar interpretación a la del Tribunal Constitucional. Entonces, fíjate, tenemos marco internacional, tenemos sentencias constitucionales que son precedentes jurisdiccionales, ¿no? Para abundar en una serie de argumentos que ojalá conozcamos cuáles son las que ha hecho consideración el Tribunal Supremo Electoral. Mientras no conozcamos en una notificación expresa y nos comunique, aquí están, estas son las impugnaciones, no podemos abundar más que en nuestro argumento inicial de que estamos en derecho para descargar, no descargar y activar estos otros mecanismos del Tribunal Constitucional, que tiene que agotarse en el nivel interno territorial y ya luego se activará también el sistema internacional. Entre tanto, estos hechos nos están evidenciando estas dos cosas que te digo, ¿no? Inseguridad, ¿no? Porque es una decisión política. Segundo, no están respetando sus reglas, por tanto, el debido proceso, el derecho, ¿dónde están quedando? O se está tejiendo realmente el fraude y elucubrada desde ahí adentro. Tú estás considerando que, bueno, ya lo dijo esta mañana Evo Morales, de que no, los actuales integrantes del tribunal no estarían dando garantías de unas elecciones libres ni justas. Lo mismo ha dicho don Luis Arce. Bueno, estamos viendo con evidencia. Hoy día estos dos hechos se constituyen en evidencia pública de lo que está ocurriendo con esta inseguridad. Están faltando a las reglas de la democracia. Por eso nos preguntamos, ¿es miedo a las democracias de las mayorías? ¿Es inseguridad a retornar, rescatar a Bolivia en un proceso democrático y transparente que además tenga honestidad y no una aparente honestidad con una simple pose? No, señoras y señores del Tribunal Supremo Electoral, queremos seriedad, respeto a los procedimientos que ustedes mismos han establecido. Necesitamos garantías, además, por ejemplo, todavía no estamos entrando a revisar nuestro padrón electoral que han ido nuevamente depurando a gente. Tenemos información hasta el momento, estamos recabando todos los detalles de gente que ha votado el 20 de octubre apareciendo como que no ha votado y está inhabilitado, depurado, ¿no? Entonces, todos esos elementos nosotros estamos adjuntando, recabando, revisando, ¿no? Para ver, a ver, ojalá, y están en tiempo todavía de darnos certeza, garantías, respeto a la democracia y en este caso a las mayorías dentro del movimiento al socialismo. A ver, hay mucho que hablar, Marianela, pero también hay que señalar que esto coincide con lo que hoy ha significado para muchas personas, ¿no? Un 21 de febrero de 2016, han pasado ya 4 años, hoy has debido ver que ha habido manifestaciones en todo el país que se han alegrado justamente por la inhabilitación de Evo Morales. Bueno, no son muchas personas, no son pocas personas las que he visto y son las de siempre. Las que siempre rechazaron un gobierno indígena, a un presidente indígena, siempre fue esa su posición, se los respeta. Ahora que pretendan reposicionar esa fecha como un reconocimiento a un derecho de unas minorías, están en lo correcto. Nosotros las mayorías, podríamos decir, tenemos por ejemplo el 18 de diciembre, que incluido su Tribunal Supremo, entonces Corte Nacional Electoral, ganamos unas elecciones con 54% y por primera vez con más del 90% de participación de todo el padrón electoral y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos una profunda vocación democrática que además nos ha dado como resultado una constitución. Entonces también tenemos fechas que celebrar donde se garantiza la inclusión, entre otras cosas, no aspectos que con mentiras hayan socavado legitimidades como el 2015. La última consulta que te hago, ¿con Evo o sin Evo? ¿El MAS va a continuar? Tenemos un ¿Cómo presidente. les va a ir? ¿Cómo están los ánimos? Estamos muy entusiasmados. Tenemos un candidato a la presidencia que, fíjate, es símbolo de qué cosa, de estabilidad. La primera cosa. Nos ha dado por 14 años garantías a toda la población boliviana para dormir tranquilos y no estar sobresaltados con que si el precio del dólar se ha subido o el precio en la canasta familiar se ha disparado, etcétera. Nos ha dado estabilidad por 14 años. Ese hombre tenemos a la cabeza de
como candidato a la presidencia. Estamos con Luis Arce. Luis Arce es un hombre sencillo y simple como todos nosotros, ¿no? Que vino de pronto del campo a la ciudad y en la ciudad uno esforzándose, estudiando y ha ganado el lugar que se merece, ¿no? Conoce mucho de la materia que le compete, es docente, tiene mucha llegada, diálogo directo con nuestra gente. Entonces un hombre que, bueno, ha hecho realidad los momentos en el que la población, reitero, podía dormir en paz. Y ha dicho algo a principio de semana que ha llamado mucho la atención. Voy a ser yo el que gobierne, dijo, si es que salgo electo. Él sabe cómo hacerlo, porque ha demostrado en estos años de gobierno del movimiento al socialismo que es posible poder tejer, ¿no? Diferentes intereses, inclusive no te olvides que es difícil la relación entre empresarios y trabajadores. Los trabajadores quieren más derechos, en cambio los empresarios no, les limitaremos un poquito porque necesitamos ganar más, digamos, ¿no? entre tantos otros elementos que él ha sido capaz de articular aquello. Y ya lo van a ir conociendo a Luis, y el hombre no solamente es capaz, es sencillo, entiende, es de esos hombres como todos nosotros, como te digo, hemos salido a puro esfuerzo. Él ha tenido sus especialidades con becas, ¿no? Ha tenido que estudiar y trabajar en algunos momentos, y bueno, él es resultado de ese esfuerzo que muchos bolivianos y bolivianas hacemos cotidianamente, y lo más importante es que ha demostrado al país que es posible dignificar, no solamente generando un crecimiento económico, sino haciendo que los niveles de exclusión se vayan encaminando hacia una igualdad real y efectiva, ¿no? Entonces, tenemos a ese hombre al frente, y por eso estamos en el movimiento del socialismo trabajando en todas estas presentaciones y todo lo que hay que hacer, y en paralelo estos obstáculos que estamos enfrentando ante un órgano electoral que ha denotado que no es capaz de darnos garantía y seguridad de cara al 3 de mayo de este año. Pero pese a ello, incluido el árbitro, como decimos, podemos ganar si todos estamos unidos, todas nuestras organizaciones, de todos los sectores sociales que están en el campo y la ciudad. Nuestro fin, nuestro principio, nuestro bien común es patria, es Bolivia, y para eso todos unidos podemos ir a rescatar, porque ahorita nuestra dignidad, soberanía y todo lo demás está realmente por los suelos, y lo que hay que hacer es liberarlo, ¿no? Y para eso estamos, querida Miriam, muchas gracias. Gracias por haber venido. Nos mantenemos pendientes de todo lo que haga el MAS y también las otras tiendas y partidos políticos.